Hola compañeros, compañeras, muy buenas tardes. No podemos partir sino esta palabra haciendo una fuerte denuncia a la brutal represión que se vivió el día de hoy. Es inaceptable que un gobierno, el gobierno de Apruebo Dignidad, haya tomado la decisión de reprimir brutalmente una marcha histórica, una marcha de tradición de izquierda, una marcha que nos pertenece. Y este gobierno, junto a la policía, junto a los pacos, reprimió brutalmente. Represión que sufrimos también directamente y que muchos otros compañeros incluso no pudieron llegar acá al cementerio producto de la represión. Denunciamos esa represión, denunciamos los ataques en contra de la marcha y en contra de las organizaciones de izquierda. Pero a 50 años del golpe militar, tenemos que partir también diciendo claramente que no olvidamos, que no perdonamos y que no nos reconciliamos. Y que en este día, en este lugar, en este cementerio, hacemos memoria por los caídos y las caídas. Y hay que tener claro también que la memoria y que la historia no son estáticas, están en disputa. Y estas semanas hemos visto claramente esa disputa. Hemos visto cómo la derecha quiere establecer una memoria de culpables, donde quieren responsabilizar a los trabajadores y su organización, a la izquierda, responsabilizarla del golpe. Y por su parte, el gobierno y el oficialismo quieren una memoria de víctimas, donde los caídos no son más que víctimas, una memoria de llanto. Y es cierto que hay que llorar a los caídos y a las caídas, pero no podemos quedarnos con eso. No podemos aceptar quedar recluidos en ninguna de esas dos memorias. Por eso, nuestra memoria es una memoria combativa, es una memoria revolucionaria, es una memoria como herramienta de acción para el presente, una memoria para sacar las mejores y más grandes lecciones de la historia para prepararnos para el futuro. Y precisamente por eso es que no nos tragamos esa frasecita del nunca más, porque el nunca más esconde dos engaños. El primero es el engaño de que quieren vestir de demócratas a esos que siempre han sido y siempre serán golpistas. Porque la derecha, los militares, el imperialismo y el gran empresariado no dudaría en volver a aplicar el terror del Estado en contra de la organización de los trabajadores, en contra de la organización popular, si sus intereses se ven nuevamente puestos en juego, si es cuestionado su orden y su poder. Pero también hay un segundo engaño, que es que cuando los partidos tradicionales dicen nunca más, también dicen nunca más a la existencia de un proyecto revolucionario que se proponga la construcción del socialismo desde abajo y confiando exclusivamente en la fuerza de la movilización y organización de los trabajadores, se proponga echar abajo el sistema capitalista. Por eso no hay que caer en ese engaño. Y al mismo tiempo, por eso mismo, es realmente inaceptable lo que ha hecho estas semanas el gobierno, que no solamente lo culmina reprimiendo esta movilización, sino que también hemos visto cómo Gabriel Boric firma una declaración con los expresidentes de la Concertación, con los principales administradores de la herencia de la dictadura, e incluso con el mismísimo Sebastián Piñera, el principal responsable político de la represión durante la revuelta, y lo trata de demócrata. Ese es un insulto, es un agravio en los rostros de las víctimas de la represión de la revuelta, en los rostros de las familias de los asesinados en la revuelta. Y hoy, aquí, a 50 años, también exigimos verdad y justicia por las víctimas de la represión de la revuelta, por los asesinados, por los traumas oculares. Exigimos juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de esa represión. Ha sido vergonzoso ver a este gobierno que se dice de izquierda, desesperado buscando firmar una declaración común con la derecha. Eso solamente le abre la puerta para que precisamente lo que decía, para que los golpistas se vistan de demócratas. Pero sabemos que no lo son, porque la historia lo ha dicho claramente. Fueron ellos los impulsores del golpe, la derecha impulsó el golpe, y no solo el golpe, sino que la masacre fría y sistemática de lo más avanzado de la clase trabajadora, que fue la más organizada y más consciente en América Latina en su momento. Y no se trata solamente de pasado, se trata de presente, porque se trata de lo que hoy la derecha es y representa. Se trata de una derecha que el 22 de agosto de este año ratificó en el Parlamento un proyecto de acuerdo que habían votado 50 años atrás junto a la democracia cristiana, que fue el justificativo parlamentario para el golpe militar. Y ese fue un mensaje claro, y yo creo que en eso no hay que perderse. Fue claro el mensaje que dio la derecha. Dijeron que justifican el golpe y que estarían dispuestos a volver a repetirlo. En eso no hay que perderse. Tenemos miles de ejemplos.
el consejero Luis Silva diciendo que Pinochet es un estadista, o el principal candidato de la derecha, un tipo que iba a visitar a los torturadores de Punta Peuco. No hay por dónde perderse. Y por eso es inaceptable lo que hace el gobierno de ofrecerles declaraciones en común, que les pide perdón de manera vergonzosa cada vez que puede, y que además hace gárgaras con el discurso de unidad nacional. Ahora todos los partidos tradicionales en la televisión están todos llamando a la unidad nacional, a la reconciliación. Y allí tampoco nos perdemos. No hay unidad nacional. No hay reconciliación posible. Las sociedades divididas en clases no se reconcilian. Y este es un país profundamente dividido. Esa unidad nacional es una farsa y no existe. Y no va a existir mientras siga habiendo impunidad para los represores. No va a existir mientras siga habiendo impunidad para esos empresarios que saquearon las empresas públicas en dictadura, mientras a compañeros y compañeras los detenían y desaparecían, los ejecutaban, asesinaban y torturaban en los centros clandestinos de Pinochet. No va a haber unidad y no existirá unidad mientras siga existiendo una pequeña minoría que viva a través de la explotación de las grandes mayorías y a través del saqueo del medio ambiente. Con ellos no hay reconciliación posible, menos todavía cuando el día de hoy, a 50 años, todavía hay familias buscando a sus detenidos desaparecidos. Porque los pactos de silencio fueron para proteger a los criminales, pero para también esconder el terror de Estado aplicado en contra de las grandes mayorías trabajadoras. Porque en eso hay que ser muy claros y muy claras, compañeras. El golpe fue contra las grandes mayorías, no fue contra un sector reducido. El golpe fue contra la organización obrera y popular. Porque el gran temor que tenía la burguesía en ese momento, el gran terror del imperialismo, no era un presidente. Incluso pueden aceptar que el pueblo vote a un presidente que no sea del interés de los grandes empresarios. Pero el terror y la gran preocupación era lo que se gestaba desde abajo. Era la fuerza de las y los trabajadores en los gloriosos cordones industriales. Era ese rumor que se llamó de cierta manera al poder popular. Era eso a lo que temían. Que pudiese ser puesto en cuestión el conjunto de su sistema. Y por eso el golpe fue contra la organización popular, contra las grandes mayorías. Y precisamente es que por esos motivos, a 50 años del golpe, reivindicamos a esa generación de trabajadores y trabajadoras que decidieron luchar por el socialismo desde abajo, que se organizaron en los cordones industriales, que incluso alertaron y vieron los límites de la estrategia de Allende, que llevaba un camino sin salida, buscando la unidad con la democracia cristiana y acuerdos con militares mientras se reprimía al pueblo. Y reivindicamos también a toda esa generación de jóvenes populares, de mujeres, de trabajadores, que abrazaron la militancia de izquierda e incluso dieron su vida enfrentando la dictadura. Esas son nuestras reivindicaciones el día de hoy. A 50 años del golpe militar, creemos que es importante comprender esta fecha como una fecha de pasado, pero también como una fecha de presente y de futuro. Porque hay una canción que dice que la historia que hemos escuchado de nuevo sucederá, que no basta solo el lamento, que hay que mirar la realidad. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer hoy, estar conscientes de que la derecha estaría dispuesta a repetir la historia, pero al mismo tiempo la gran lección que podemos sacar es que es posible cambiar el rumbo de la historia. No estamos destinados nuevamente a la derrota, sino que hay que organizarse para vencer. Y para eso, confiar plenamente en la fuerza de la organización de las y los trabajadores y el pueblo. Única fuerza capaz de derrotar ese terror del Estado, de derrotar la resistencia de las clases capitalistas. Y esa es la gran invitación que hacemos el día de hoy, compañeros y compañeras. A 50 años del golpe militar es a tomar el futuro en nuestras manos, a organizarnos en común por un partido revolucionario de la clase trabajadora que se proponga retomar esa tradición histórica para conquistar esa sociedad por la que hemos luchado, por una sociedad sin explotación, sin miseria, sin opresión, por una sociedad comunista. Porque finalmente ese es el mayor y más grande homenaje que podemos hacer a 50 años a los compañeros y compañeras que cayeron durante ese periodo. Compañeros y compañeras, ¡viva la clase obrera! ¡Viva la revolución!